Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Pues perdón, un tantitito tarde, lo que pasa es que el tráfico estaba medio pesado, pero aquí estamos ya así en tiempo. Pues qué mejor con un invitado de lujo, a mi gran amigo el licenciado Fernando Martínez. Él es abogado de la Notaría Pública número 46 de la ciudad de Monterrey. Siempre que tengo mi operación, después por el estilo que yo no puedo hacer como corredor público, pues se lo paso yo a Fernando y él siempre los tiene muy amable, muy rápido y eficiente, así que pues aquí es mejor que invitarlo ahí para cuestión que ahora nos compete, que es el tema que le llama la atención a todo el mundo, a todas las personas interesadas en el tema inmobiliario, que viene siendo el tema de los impuestos. Ese es el tema de ahora. No sé si te gusta presentar tu currículum, Fernando, por favor. Muchas gracias por... Muy amable, Marcelo, por la invitación. invitación. Pues muchas gracias. Buenas noches. Mi nombre es Fernando Martínez, como lo comentaba el licenciado Marcelo. Soy abogado egresado de la Universidad de Monterrey y ya tengo pues, una década por ahí laborando, colaborando en la Notaría 46 de aquí del estado de Nuevo León. Me encargo tanto de temas corporativos, de sociedades, como de transmisión de inmuebles y la coordinación con lo que es los créditos hipotecarios para adquisición de inmuebles, ya sea entre particulares o entre empresas, y todos los aspectos que eso conlleva, entre ellos con los aspectos fiscales de los impuestos que en un momento dado se generan por la transmisión. Y desde luego, pues muy amable por la invitación No me y contaré. lo que les podamos apoyar, con todo gusto aquí estamos. Claro, pues como te he comentado, este grupo que tenemos formado, que es el puro profesional inmobiliario, pues están interesados en capacitarse, en saber, tener toda la información necesaria para poder dar una asesoría correcta a sus clientes. Entonces la pregunta que todo el mundo tiene, ¿cuáles son los impuestos que se manejan en el tema de compraventa de inmuebles? ¿Cuáles son? ¿Nos Bueno, puedes dar una explicación, por favor? sí, algo muy sencillo. En relación con los impuestos, siempre hay que tener en consideración los impuestos que se generan para la persona que está comprando, para el adquirente, y los impuestos que se generan para la persona que está vendiendo. Y estamos hablando de las operaciones más comunes o habituales, que es entre personas físicas, no entre empresas, sino que un particular le vende a otro particular. Casa habitación. Casa habitación, sobre todo, que es lo más común, porque hay sus variantes dependiendo de si es casa habitación, de si es nada más terreno, de si es construcción de uso comercial o de uso industrial, pues tiene sus variantes. Claro. Pero todo recae o todo se resume básicamente en tres impuestos que hay que tomar en consideración. ¿Cuáles son? Primeramente, lo que es el impuesto por la adquisición del inmueble, que es a cargo de quien está comprando el inmueble, y que hay toda una reglamentación o una regulación particular en relación con ese impuesto. También por la parte que está vendiendo hay que tomar en consideración el impuesto sobre la renta, que es un impuesto federal, y toda la casuística, los casos que se puedan generar, ya sea que se pueda exentar o que se tenga que pagar, y los porcentajes que se tengan que pagar. Y también es menos común en operaciones entre particulares, pero desde luego también incide lo que es el impuesto al valor agregado, lo que es el IVA. Este se aplica básicamente cuando hay transmisiones en las que la construcción está catalogada como de uso comercial o de uso industrial. Básicamente esos son los que se tienen que tomar en cuenta al momento de la formalización, y es lo que hay que analizar en cada caso. Bueno, ¿y esos impuestos dónde se pagan? ¿O cómo se pagan? Bueno, los impuestos se generan a cargo de las partes que intervienen en la compraventa, del comprador y del vendedor, pero la legislación o las diversas legislaciones establecen que el notario público tiene la obligación de calcular, de retener y de enterar, o sea, pagar el impuesto que se genere por esas operaciones. Entonces, estamos hablando de que al momento en que se firma la escritura pública, donde se lleva a cabo la transmisión del inmueble, en ese momento se tiene que pagar al notario, quien es un tercero autorizado para recibir ese pago, y quien en su momento lo va a enterar a la autoridad que corresponda para que de esa manera quede cubierto a nombre de la persona que está llevando a cabo el acto, ya sea del vendedor
o a nombre del comprador. Ok, muy bien. Entonces se genera el impuesto y yo le pago al notario, porque el notario es el que retiene el impuesto, ¿verdad? Así es. Es el que hace el entero. Así es. El notario se encarga de pagarlo, ya sea a la federación o ya sea al gobierno del estado, las proporciones que correspondan. Y de eso, obviamente, se obtiene un recibo oficial, dependiendo de a quién se haga el pago, que el notario tiene que entregar a quien generó el impuesto y en nombre de quien lo pagó. Ok, perfecto. Muy bien, y una idea, o sea, ¿cómo se calcula, por ejemplo, el más oneroso y el que todo el mundo tiene, así como que le tiene miedo, es el impuesto sobre la renta? ¿Qué me puedes decir del impuesto? ¿Cómo se calcula? Bueno, el impuesto sobre la renta, como te digo, hay muchas variantes. Una de ellas es que quien está vendiendo en un momento dado pudiera manejar la exención del impuesto. Aquí se tienen que llenar ciertos requisitos. Uno de ellos, pues, es que no haya hecho efectivo esa exención en 3 años anteriores a la venta que está realizando. Okay. ¿Sí? Es decir, cada 3 años tú tienes el derecho de vender tu casa y de no pagar ningún impuesto hasta cierto tope, sí, por esa venta. En la actualidad, el tope del que estoy hablando para exentar el impuesto se señala en la ley en 700,000 UDIs. Al día de hoy, al valor de la UDI, estamos hablando de una cantidad de 4,500,000 pesos aproximadamente, que es el monto que cada una de las personas que vende puede exentar. ¿Por qué hago énfasis en relación a cada una de las personas que vende? Porque si el inmueble es propiedad de un matrimonio, por ejemplo, sí, estamos hablando que son 2 personas las que lo están transmitiendo, y en esa medida cada uno de ellos tiene el derecho de exentar hasta ese tope. Vamos a hablar de que una venta de un inmueble, el precio de la operación es de 6 millones, lo puede exentar hasta 4,5 millones, pero cada uno de ellos. Entonces, ya sumados, se exenta la totalidad de la venta, por lo que se corresponde al impuesto sobre la renta. Ok, entonces están 2 personas copropietarias y las 2 tienen 4.5 millones que se suman para un inmueble que tengan en copropiedad. Así es, así es. Ese es el caso en el que pueden manejar la exención. El requisito que te digo es eso, que no hayas hecho efectiva esa exención en los pasados 3 años. Okay. Lo segundo es que puedas comprobar que esa casa que estás vendiendo, pues es tu casa habitación y que es tu domicilio. ¿Sí? La ley señala varias formas en que lo puedes acreditar. Okay. La más sencilla, la más común, es que tu credencial de lector tenga la dirección que estás enajenando, que estás vendiendo. ¿Sí? Con la dirección, con eso. Con la dirección, con tu foto, que coincida obviamente con la dirección del inmueble, con eso puedes acreditar que es tu casa habitación, y si no has vendido otra en los pasados 3 años y no exentaste el impuesto por ella, puedes exentar el impuesto. Oye, Fernando, y una pregunta, ¿cómo sabe el notario que yo no estoy mintiendo y que vendí una casa hace un año? O sea, ¿cómo saben ustedes que es cierto lo que estoy diciendo? Bueno, eso es se maneja en la ley como una declaración de quien está enajenando. En la ley se establece la obligación del notario de verificar que efectivamente se trata de su casa habitación. Ajá. Sin embargo, como hasta la actualidad el sistema que maneja la Secretaría de Hacienda no permite hacer esa verificación, es decir, no hay la facilidad en los sistemas del gobierno federal para poder checar ese punto. Lo que permite, o lo que se permite en la miscelánea fiscal, Ajá, es que quien está vendiendo declare bajo protesta de decir verdad que se trata de su casa habitación. okay. Con eso se quita la necesidad por parte del notario de verificar en cualquier sistema, o de inspeccionar, o de que se le compruebe con cualquier otra forma de que es su casa habitación. ¿Cuál es el riesgo? Bueno, el riesgo en un momento dado es que quien declare en el sentido de que es su casa habitación, y esa operación en particular llegara a ser auditada por la autoridad federal, y la autoridad federal considerara que no se reúnen los requisitos, pues obviamente estaría sujeto a una auditoría y a un problema de impuestos federales. Pues dice Caro que va a quedar a conciencia, su conciencia. Va a quedar en su conciencia, así es, así es. A ver, dice Silvia Ibarra. Hola, Silvia.
Dice, ¿por qué algunos notarios piden adicionalmente, es lo que te iba a preguntar, adicionalmente los recibos de CFE, que no es suficiente en INE? Bueno, lo que pasa no es un criterio, lo que pasa es que el reglamento establece una prelación de los documentos con los que puedes justificar. La primera es como te digo, la credencial del lector, obviamente que esté vigente, que tenga la dirección, que se pueda verificar en la página del INE que está corriente. Si no se tiene, entonces sí, se requiere de documentos adicionales. ¿Cuáles son estos documentos adicionales? Pueden ser recibos de servicio de energía eléctrica o de telefonía fija. Es muy específico, porque muchas veces me quieren presentar un recibo de gas o de agua, y esos no están contemplados dentro del reglamento. Que tiene que ser de electricidad o de telefonía fija. Telefonía fija, pues estamos hablando de Axtel, no sé, de Easy, aparte de teléfonos de México. Y tienen que ser recibos de pago. Esto tiene la característica de que tiene que tener el comprobante de que se pagó, o sea, no nada más el recibo, nada más la factura que te llegó, que diga que debes tanto, sino que efectivamente está pagada, y debe llenar los requisitos que se establecen para los comprobantes fiscales. Es decir, que tenga un CFDI a nombre de la persona que está el recibo, y que venga también en el recibo, en el XML, que todo el mundo conoce, los CFDIs, que venga el RFC de la persona que está vendiendo el inmueble. Oye, Fernando, ¿y si son copropietarios? ¿Qué pasa ahí? No, bueno, ahí depende. Ahí sí ya vamos a entrar un poquito de criterio. Si se trata de, por ejemplo, que son hermanos, quien está vendiendo, que hay una copropiedad. Oye, son dos hermanos y son solteros y declaran que es su domicilio. Digo, yo no le veo problema en manejar en ese caso la exención. ¿Por qué? Porque es creíble que en una casa, dependiendo del tamaño, de los metros, de los cuartos, pues que estén viviendo dos personas que son solteras, incluso que estén viviendo dos familias en un mismo inmueble, y que ambas familias pudieran señalar que quieren exentar el impuesto. Pero ahí sí ya es un poquito de criterio de ver, pues no sé, el tamaño de la construcción, el número de habitaciones que tiene, cuántas personas están viviendo en ella, porque si me dices, oye, todos los hermanos la quieren exentar, pero todos están casados y todos tienen hijos, pues no es creíble que 6 hermanos estén viviendo en una casa de dos recámaras y que estén compartiendo todo. Digo, no quiere decir que no se pueda, puede ser, pero ahí sí ya entra un poquito más el tener que verificar precisamente pues que esa circunstancia es cierta. Eso sí implica una inspección, de revisar que efectivamente ahí están viviendo, etcétera, etcétera. O sea, sí se dan de repente las inspecciones. Sí, se pueden hacer. O sea, la exención o el derecho a exentar precisamente es eso, un derecho que cada vendedor tiene. Entonces, él puede exigir que se le haga efectivo, nada más que me tiene que comprobar que efectivamente es su casa de habitación y que la está habitando. Entonces, si no reúnen los demás requisitos que establece la ley, o si es lo que está declarando es inverosímil, como lo que te digo, de que oye, 6 familias que todos están casados y con hijos están viviendo en un solo domicilio, pues ahí sí ya es una cuestión de criterio de que no se puede tomar en cuenta. Claro. Pero son las menos, como te digo, va en orden progresivo, lo que es la credencial del lector, después lo que son los recibos de energía y de telefonía. Si no se tiene eso, también pueden ser comprobantes de cuentas, estados de cuenta bancarios, que tengan ese domicilio, que estén al nombre de la persona que esté vendiendo, o incluso de tiendas departamentales, estados de cuenta de Sears, Liverpool, de cualquier otra tienda departamental, que tengan ese domicilio y que estén al nombre de la persona que está vendiendo. Y puede ser el nombre de la persona que está vendiendo, o puede ser el nombre de la esposa, o de los hijos, o de los padres. Sí. Bueno, entonces no nada más a fuerza del nombre. Puede ser esas posibilidades. Nos han tocado ocasiones en que por X o Y el matrimonio, uno de ellos tiene el domicilio en la credencial del lector de la casa que van a vender, y el otro no, porque nunca cambió el domicilio de la casa de sus papás, por ejemplo. Sí. Entonces, en ese caso,
el que no lo tiene, el que no tiene el INE con el domicilio que está vendiendo, pues se utiliza el del esposo con el propósito de acreditar que es su domicilio. Pero aparece en la escritura el que sí va a hacer la operación. Sí, en la escritura aparece el domicilio que se está... no, me refiero al el nombre de la persona que sí va a hacer la operación, pero el comprobante está a nombre de la esposa. Sí, desde luego. Sí, no, la escritura aparece en nombre de quien sea propietario del inmueble. ¿Sí? El propietario puede justificar que es su domicilio, que ahí vive, con el INE de la esposa, aunque la esposa no sea propietaria del inmueble. ¿Sí? Son todas esas variantes que se pueden dar. Y por eso es que a veces se piden más requisitos que aparte el INE, porque si te llevan uno y no cumple con los requisitos que establece el reglamento, pues te pasas al siguiente o pides algo más, claro. y así sucesivamente hasta que se justifique. Ok, ese es el ISR. ¿Qué onda con el IVA? He visto, como evaluador me ha tocado hacer evaluaciones de casas que está la casita y todo, y en la planta baja es una tiendita, o tienen una bodega, o es algo así por el estilo. ¿Qué vende con eso? Las casas habitaciones no generan IVA en su venta. Todo lo que sea de uso comercial, que tenga construcción de uso comercial o de uso industrial, ahí sí se genera. Muchas veces sucede que lo que se toma en cuenta es cómo se tenga catalogado el inmueble en catastro o en el municipio. Ajá. Muchas veces está mal catalogado. Nos ha tocado casos en que se transmite o se vende una casa habitación y en los datos del predial o en los datos de catastro se señala que es de uso comercial, siendo que es de uso habitacional. En esos casos, lo que tiene que hacer es el propietario acudir al municipio que corresponde y solicitar que le hagan el cambio porque se encuentra mal catalogado el inmueble. Pero hay ocasiones en que un mismo inmueble tiene un uso mixto, tiene un uso habitacional y tiene un uso comercial. Por lo que tú dices, que vive en la segunda planta y en la parte de abajo pues es una tienda, o un depósito. Entonces, ahí como lo tiene catalogado el municipio, pues está correcto. Ahí lo que se tiene que hacer es valorizar la parte de la construcción que es de uso comercial para que sobre ese valor se aplique el 16% del IVA que corresponde en la enajenación, porque sí se genera en ese caso. Es cuando nos piden nosotros los valores que damos el avalúo de la casa y separando la parte comercial. Así es, sí, porque no hay manera de tener el valor comercial del inmueble, porque el valor que viene, por ejemplo, en el predial o que tienes de catastro, pues no es un valor que esté acorde a la realidad de muchos de los casos, la mayoría o casi todos los casos. Entonces, para saber el valor comercial del inmueble, se requiere de un avalúo, ya sea de un valor certificado, como es el caso de los corredores. Exacto, sí, muy interesante ese tema del IVA. Bueno, ¿hay forma, el impuesto sobre adquisición de inmuebles, ese que onda? ¿Hay forma de no pagarlo? Paga, bueno, el impuesto sobre adquisición de inmuebles se genera prácticamente por respirar en la casa que vas a comprar, perdón. Okay. Son muchos los casos, la mayoría de los casos se tienen que pagar. Son muy pocos los casos en los que se puede ni siquiera exentar, sino que se paga una cuota especial, que es una cuota mínima que ahorita está alrededor de los 600 pesos. Okay. Cuando compras un inmueble, dependiendo de ciertas características. Pero la regla general es que en todos los casos, por la transmisión de un inmueble, se paga. O sea, ¿sí? No te salvas de eso. No te salvas de eso. Ahorita en este estado en particular, en Nuevo León, lo que se paga el porcentaje del 3%, sobre el valor más alto entre el valor de operación y el valor de catastro. Entonces, siempre se van a ir sobre el valor más alto, para el cálculo del impuesto. Hay algunas situaciones particulares en las que, como te digo, hay una tarifa especial. Estamos hablando, por ejemplo, si la transmisión de la casa es por vía de una donación, donde el papá le dona a alguno de sus hijos, pues en esos casos no se calcula el 3% del valor catastral del inmueble, sino que se paga una cuota especial, que como te digo, anda alrededor de los 600 pesos, por cada uno de los hijos a los que les va a hacer la donación. Hay ICR, ¿verdad? Ahí no se genera ICR, porque ahí sí, en el impuesto federal, ahí sí está exento por causa de donación.
siempre y cuando, nada más que se tiene que tomar en consideración que es siempre y cuando la donación se dé de padres a hijos o bien al revés, de hijos a padres, es decir, en línea recta, de arriba a abajo o de abajo a arriba. Si ya le vas a donar a un sobrino o si le vas a donar a un hermano, ahí sí ya se genera un impuesto por la adquisición. Pero ¿cómo se calcula el impuesto si no hay un valor? O sea, no te está hay un valor de catastro, no hay un valor de operación. La donación es gratuita. Sí. Haz de cuenta que tú le donas a tu hermano en la casa donde estás viviendo. Okay. Pero no hay un valor de operación porque se la estás donando de manera gratuita. Sin embargo, él está recibiendo un ingreso por esa donación que tú le estás haciendo. Ajá. Y se toma en cuenta el valor de catastro para considerar ese ingreso. Y ahí estamos hablando que se genera un ISR por ese ingreso que está teniendo, que es del 20% del valor de catastro del inmueble. 20%. Sí, es muy, muy alto. Por eso es que cuando las donaciones, lo que se pretende hacer es una donación entre hermanos o alguien que no está en línea recta hacia abajo o hacia arriba, es más recomendable que se maneje una venta. Incluso le puede salir más barato la venta por la cuestión de los impuestos que la donación que pudiera ser, que dijera, oye, es que no, se la estoy dando de manera gratuita, claro. Pero en la cuestión impositiva o de los impuestos, pues le va a salir más caro. Claro, mira, ahora Ana María Montemayor dice, ¿el INE de la esposa sirve como comprobante de domicilio para el esposo? ¿Es así lo que estás comentando? Sí, así es. Puede ser el INE de tu esposo, puede ser el INE de tu papá, puede ser el INE de tu hijo. Cualquiera de ellos que tenga ese domicilio y que compruebes, obviamente, el parentesco, te puede servir para la exención. Ok, Raquel Romero dice, ¿algunos notarios aceptan estados de cuenta de bienes departamentales? ¿Usted lo puede comentar? Sí, así es. Ok, muy bien. Oye, bueno, y aquí pues tenemos un grupo de asesores inmobiliarios. O sea, ¿tú qué le recomiendas o tú qué ves de repente que el asesor inmobiliario como que le puede hacer falta o que es importante que vea y que de repente en la notaría se dan cuenta de que, ay, me faltó esto, me faltó... O sea, ¿tú qué ves que es un conocimiento que debe tener todo asesor inmobiliario al momento de realizar una operación de compraventa? ¿Tú qué ves que de repente hay fallas desde tu lado, desde tu perspectiva de la notaría? Mira, lo que es muy importante, y sobre todo en estos tiempos, que la cuestión de la seguridad es un tema relevante, es que ellos que tienen el contacto directo con los clientes, tanto con compradores como vendedores, que revisen que los documentos de las personas pues son documentos auténticos, es decir, que no es nada más una simple copia, que no es nada más una copia incluso certificada que se obtuvo de registro, es decir, que conozcan a los clientes en el sentido de que el negocio tenga una justificación detrás. Oye, voy a vender mi casa por X o Y porque voy a comprar una más grande, la compré hace 10 años, bueno, pues debes tener, no sé, recibos de pago, la escritura de cuando la compraste, que no la tengo, bueno, pero has estado pagando el predial de manera reiterada durante varios años, claro. Tienes recibos, algún recibo de servicio por ahí olvidado. Yo sé que a veces es muy engorroso y sobre todo a veces a los clientes no lo toman eso de muy buena manera, pero sí, como está ahorita la situación, es muy importante estar verificando la autenticidad de los documentos, la autenticidad de las propiedades, por todos los problemas que hay de suplantación de identidad y demás. Claro. ¿Qué es lo que debes revisar de entrada? Pues obviamente el antecedente de propiedad, es decir, la escritura de propiedad que efectivamente aparezca a nombre de la persona que lo está vendiendo, que estén los pagos de predial o que haya una cuenta predial y en el momento de la escrituración pues obviamente se va a requerir que todo esté al corriente, es decir, que esté al corriente en los pagos al menos al bimestre en curso en que se lleva a cabo la escrituración. La cuestión de las identificaciones que estén vigentes, la cuestión de los servicios que estén cubiertos, y hay una parte muy relevante en relación a lo que son los registros que se tienen en los municipios de catastro. ¿Por qué? Porque nos llegan con el
predial para que nosotros solicitemos un informativo de valor catastral para la operación. Sí. Y es muy recurrente por las diversas actualizaciones que están llevando a cabo los municipios, que los expedientes están bloqueados. El famoso bloqueo. El famoso bloqueo. Entonces, yo creo que es una parte también que pudiera ser importante el revisar antes de llevar toda la documentación, pues nada más verificar en el municipio que corresponda, pues que no hay ningún problema en el expediente predial o de catastro de ese inmueble, porque eso evita muchos retrasos posteriores. Claro. ¿Sí? Bueno, muy bien. Y ahora hacemos un tema muy interesante. Estrategias de repente para disminuir o el pago del impuesto. Digo, no es defraudación fiscal ni nada, simplemente son herramientas que se pueden utilizar. ¿Qué nos puedes decir tú de qué es lo que se ve en este tipo de operaciones? Sí, no es una cuestión de defraudación. Son para aclarar. Son derechos que se establecen o que la ley establece todavía en favor de los contribuyentes. En muchas ocasiones, quien está vendiendo el inmueble no puede exentar el impuesto, porque no cumple alguno de los requisitos que señala la ley. En esos casos se tiene que calcular el impuesto de la venta, sobre todo. Entonces, el impuesto federal del ISR por la venta se calcula sobre la ganancia que está obteniendo la persona que está vendiendo. Es decir, se hace un cálculo en relación al precio que se compró, al precio que se vendió, el tiempo que ha transcurrido y diversos factores que influyen, como son depreciación, actualizaciones y demás. Entonces, como el impuesto va sobre la ganancia, en ocasiones pues, puede ser muy alto. Claro. Sin embargo, la misma ley establece que contra esa ganancia se pueden manejar deducciones con el propósito de que la ganancia disminuya, y en la medida que la ganancia disminuye, el impuesto pagará en menos. Claro. Una de esas pues es los famosos avalúos de mejoras que se manejan, donde se señala pues que en ciertas fechas, avalúos referidos a cierta fecha, donde se señala que se hizo mejoras al inmueble, que se establece costos de impuestos que se pagaron, de comisiones que se pagaron, de impuestos que se llevaron a cabo, y todo eso se pueden tomar en cuenta para en un momento dado bajar el monto de la ganancia y que el impuesto a pagar sea menor. O sea, en ese avalúo debería venir la construcción, mejoras al terreno. Así es, puedes manejar mejoras al terreno, puedes manejar mejoras a la construcción. Es importante también considerar que no puedes manejar el 100% del valor de lo que se señala en el avalúo. ¿Cuánto? Puedes manejar nada más un 80%, puedes tomar en cuenta nada más un 80% de los valores que se señalen ahí como mejoras. Okay. Pero al final de cuentas, pues es una ayuda, porque han llegado ocasiones en que de un impuesto de 200,000 pesos que se tienen que pagar con los avalúos de mejoras efectivas, entonces en lugar de pagar 200,000 pesos se pagaron 40,000 pesos o 50,000 pesos. Claro. ¿Sí? Puede llegar a influir bastante en lo que es el impuesto que se tiene que pagar, y como te digo, pues es algo que la ley lo permite. Obviamente que tienen que tener ciertos requisitos y el sustento del avalúo. Uno de ellos pues, es que sea elaborado ya sea por un corredor público o que sea elaborado por un perito autorizado, y que llene todos los requisitos que se establecen en la legislación, tanto de la correduría o de la evaluación. Claro. Entonces, sí se pueden utilizar y sí se puede, bajar el costo en un momento dado. Nos ha tocado crear casos incluso de clientes que nos señalan que hay notarías que no les quieren tomar en cuenta el avalúo y que les cobran el impuesto en su totalidad. Sí. Pero, pues, como te digo, esa posibilidad está en la ley, y en todo el caso aquel que no le quisieran hacer efectivo el avalúo, pues tienen todo el derecho de exigir que se aplique. Porque claro, es un derecho del contribuyente, sí, para en un momento dado pagar un poco menos. Ahí está la ley. Si no le gusta, que cambie la ley. Así es. Está bien, entonces el avalúo referido es una herramienta. Así es. Bueno, siguiendo con el tema del avalúo referido, el avalúo referido también puede ser en el caso de un terreno. Sí, se puede utilizar también en mejoras que se le pudieron haber hecho al terreno, porque pues, como tú sabes, pues, aquí en el área metropolitana
hay terrenos muy irregulares por el hecho de estar en montañas o cerritos, lo que sea. Y hay muchas mejoras que en un momento dado, el hecho de que lo vuelvas plano, pues eso ya implicó un costo que tú le invertiste. Entonces, la manera de hacerlo valer eso para bajar el monto del impuesto, pues es precisamente con un avalúo donde se señala el monto, la fecha, y lo que se aplicó de los costos de esas mejoras. Pero sí se puede, definitivamente. Claro. Bueno, pasando a otro tema, ¿qué onda con las operaciones de Infonavit? ¿Qué diferencia hay entre una operación normal, por ejemplo, de reforma, y las de Infonavit? Bueno, de Infonavit, tanto lo que son operaciones con Infonavit y también en operaciones de créditos bancarios, aparte de los requisitos que se tienen que llenar por la legislación civil y por la cuestión de los impuestos, se tiene que también, te tienes que adaptar a las políticas de cada una de las instituciones. Los bancos tienen sus políticas, sus reglas, el Infonavit tiene sus políticas y sus reglas. Entonces, es un poquito más elaborado y más tardado el que la operación se lleve a cabo a través de un crédito de Infonavit, porque aparte de lo que le tienes que justificar a la notaría en relación a la documentación para la formalización, hay documentación que le tienes que justificar, entregar al Infonavit y ciertos requisitos que tienes que cumplir con ellos con el propósito de que ellos otorguen el crédito. ¿Sí? El avalúo del inmueble, ¿cómo se llama? La documentación, el que tiene que tomar un curso, el interesado para, ¿cómo se llama? Una constancia que le da el Infonavit. ¿Curso? Sí, tiene que tomar. ¿En línea? Sí, es en línea, es sencillo, pero implica que le inviertas tiempo. Entonces, sí, y te dan una constancia, y la constancia, todo eso es parte de un expediente de Infonavit que el interesado tiene que entregar en su momento a la notaría con el propósito de poder formalizar el crédito con el Infonavit. Estamos hablando de que lleva un avalúo del inmueble, de que lleva actas de nacimiento o de matrimonio del acreditado, o sea, de la persona que va a comprar con el crédito del Infonavit, identificaciones, CURP. Es una serie de papelería adicional. Sí. Es una serie de papelería adicional y de requisitos adicionales a los que se tienen que presentar a la notaría. ¿Sí? A nosotros, ya cuando pasó ese filtro del Infonavit y el Infonavit ya palomeó todo eso y dio el visto bueno para el crédito, nos llega una constancia o le entregan al acreditado una constancia de su crédito para que nos la haga llegar a nosotros, y entonces nosotros dictaminamos todo eso que se le presentó al Infonavit, lo dictaminamos y en sistema damos el visto bueno de nosotros para que se programe la firma de ese crédito. Ok, perfecto. Mira, Raquel Romero dice, ¿se puede incluir facturas electrónicas de remodelaciones, cambio de tubería, climas, etcétera, directamente, sin que sea mediante avalúo? Sí se pueden tomar en cuenta, tiene que llenar todos los requisitos fiscales, tiene que estar a nombre de la persona que está vendiendo, y deben coincidir también en las fechas en que se señala ahí que se lleva a cabo, pero sí se pueden utilizar. Sí, ahí el tema es que el avalúo viene sustituyendo toda la papelería que tenías que guardar por años. Así es. ¿Verdad? Aparte que el avalúo te da el valor al presente. Sí. Y luego después, dentro del avalúo, que también hacemos en correduría, sacamos mediante una fórmula y lo referimos a la fecha de construcción de las mejoras, o de la orden de las mejoras. Sí se puede decir. Como tú dices, el avalúo es más completo. O sea, el avalúo tomaría en cuenta todos esos costos, más otros adicionales en un momento dado. Exacto. Pero sí es de manera individual lo que son, se pueden tomar en cuenta tanto lo que son las facturas de materiales, se puede tomar en cuenta los impuestos que se pagaron cuando se adquirió el inmueble. El impuesto sobre adquisición de inmueble, el ISAI, que quien ahora va a vender pagó cuando compró, ese, obviamente en original, se entrega y ese también se toma en cuenta. Oye, ¿y el honorario del notario y la comisión pagada también se puede? Sí, lo que son los honorarios por la formalización, las comisiones que se hayan pagado a corredores, brokers y demás,
obviamente con las facturas que corresponden. O sea, todo debe tener factura. Todo debe tener el sustento. Si no es, porque ya ves que esto del CFDI, pues es de esta, Bueno, pues, sí, de la década que terminó. Sí, no, Anterior, pues papelito. tiene que ser el papel original, obviamente. Ok, muy bien. Entonces, eso se puede utilizar para bajar la ganancia y que el... Sí, todo eso se puede utilizar para bajar el monto de la ganancia en un momento dado. Oye, Fernando, me ha tocado, porque nosotros también hacemos avalúos para cuestión de Infonavit. De repente, el comprador y vendedor se ponen de acuerdo en un valor. Ese es un valor. Y luego después hacemos el avalúo y sale otro valor, o sea, no sé, 15%, 20% de diferencia entre uno y otro. Okay. Y luego hay otro valor que es el valor que viene del predial. ¿Qué pasa ahí? O sea, ¿cómo se ponen de acuerdo? Yo no me doy cuenta que pasa después, porque yo tengo la avalúo ya. ¿Cómo se ponen de acuerdo? ¿Qué valor queda? ¿O cómo le hacen? Bueno, sí, también es algo muy recurrente. Muchas veces, como tú dices, pues ya están de acuerdo en un precio, o sea, quedan de acuerdo en que van a vender en 100. Pero como se requiere el avalúo para el crédito del Infonavit, y el avalúo en un momento dado puede decir, oye, no vale 100, vale 150. U 80 puede ser. U 80, sí. Si sale menor el avalúo y estás vendiendo más caro que el avalúo, pues no hay problema. Pero si sale muy abajo, si sale muy arriba el avalúo, sí, y tu precio de venta se quedó muy abajo, en esos casos se considera que se genera un ISR para la persona que está comprando. Un ISR de la adquisición, que es un 20% de la diferencia entre el valor del precio y el valor del avalúo. Puede llegar a ser muy alto en un momento dado. Entonces, ahí lo que se recomienda es que antes de dar de alta el crédito con el valor de la venta, revisar precisamente que en el avalúo no se dé, que contra el avalúo no se dé esa circunstancia de que se vaya muy alto el valor del avalúo y el precio de la venta se quede muy por abajo, para que no se genere ese impuesto. Porque sí sucede muy a menudo que ya están de acuerdo, sale el avalúo, van a dar de alta el crédito, lo dan de alta con el valor que tenían ya pactado, sí, y después cuando llegan a la notaría nosotros le decimos, nada más que aquí se te está generando un ISR por la adquisición, que puede ser bastante considerable. Sí, entonces ahí lo recomendable es revisar el avalúo, cuál es el precio que salió en el avalúo, y sobre eso revisar que no quede por abajo en más de un 10% del valor del avalúo el precio de la venta. O sea, ¿se puede manejarse o sea, yo digo que mi avalúo sale 80, y lo puedes vender en 90 y no hay problema? No hay problema. Si lo estás vendiendo más caro que tu avalúo, no hay problema. El problema es si lo vendes, por ejemplo, en 70. Ahí sí se considera que hay una ganancia para el que está comprando. Ya. ¿Sí? Y sobre esa ganancia... O sea, compraste una ganga. Ándale, compraste una ganga y sobre esa ganga la federación quiere también su parte. Oh, ¿sí? Okay. Entonces, y cuando sale más alto el avalúo, ¿qué onda? Cuando sale más alto el avalúo del valor de la venta es ese caso. Perdón, al revés, cuando pasa al revés. Sí, no, cuando el precio de venta está por arriba del valor del avalúo, ahí no hay problema, o sea, siempre se va a ir. Si el valor de la operación es más alto, ahí no hay ningún problema adicional, más que los impuestos regulares que se causan. ¿Sí? O sea, que no hay nada ahí que se pueda ocasionar algún descalabro a alguna de las partes. Pero sí es muy común, que te digo, el que el avalúo sale muy alto y que ellos o las partes tenían pactado un precio más abajo. Ajá. Ahí la recomendación pues es que hagan la negociación o se pongan de acuerdo para decir, oye, si el avalúo salió en 100 y tú y yo habíamos quedado en que íbamos a venderte en 80, pues vamos a ponerle que te voy a vender en 90 con el propósito de que no se genere un impuesto muy fuerte. A lo mejor va a pagar un poquito más el que está comprando, porque va a aumentar el impuesto sobre adquisición, porque no es lo mismo pagar el 3% sobre 80 que pagar el 3% sobre 90, que va a pagar un poquito más, pero es un 3% de 10, no es un 20% de 20. Exacto. Ok, muy bien, sí, me queda claro. Pues qué interesante todos estos temas, ¿no? Digo, lo importante es de que pues, se tenga la mayor información posible, que el asesor tenga pues, conocimiento de todo esto para que pueda asesorar a su cliente y que no se lleven sorpresas.
¿Tú no consideras que sea buena idea? Yo hubiera pensado, no sé ya en la práctica qué tan buena idea sea, pero tener el avalúo antes, o sea, el avalúo de Infonavit, tenerlo antes de hacer cualquier cosa, ¿no crees que sea buena idea? Sí. Porque el avalúo dura 6 meses. Así es. Sí, ¿no crees que sea buena idea tener el avalúo desde antes? El avalúo es el que en un momento dado vuelve problemática una operación. Porque, digo, no porque sea malo, sino porque el valor que da, con eso se tiene que normar todo lo demás de los impuestos, el precio de la operación, claro. Y se tienen que hacer todos los cálculos de los costos para la escrituración. Entonces, yo creo que sería de mucha ayuda el hecho de que tener el avalúo y sobre eso ya ponerse de acuerdo para ver cómo manejar el alta del crédito en los casos del Infonavit. Sí, pero desafortunadamente es al revés. Hacen todos, hacen la negociación, hacen precios, todas las cosas, anticipo, así es. Promesa, y luego la avalúo y ya, tómala, salió. Sí, algo que sí. No era lo que pensaban. Bueno, con la promesa no hay tanto problema mientras es documento privado. No, yo sé, pero ya soltamos mi pero sí, no, desde luego, estuvieron ya de acuerdo las partes en un precio y después es sumamente común que, derivado de la cuestión esta del avalúo, pues tengan que renegociar, mover el precio de la operación, claro. Y con todos las consecuencias que eso trae en un momento dado. Sí, pero para que sepan que dura 6 meses el avalúo, entonces, pues si se puede evitar el dolor de andar ahí renunciando, como tú dices, con problemas ya de que se les vaya a caer la operación, pues mejor háganlo antes, dura 6 meses, si no es ese el cliente, pues va a ser otro, pero ya tienen un avalúo que les va a durar 6 meses. Así, ¿verdad? Sí, no, desde luego. Pues pudiera ser esa una buena recomendación. Yo creo que sí sería muy sano manejarlo de esa manera, porque te digo, te evitas el problema de estar reestructurando otra vez toda la operación. Muy bien, bueno, pues si no hay alguna pregunta por ahí en el grupo, pues nos despedimos. Le agradecemos mucho a Lisón Fernando, un gran amigo, colega abogado, que nos hable sobre el tema de impuestos. Después te invitamos a alguna otra plática para que nos sigas enseñando sobre los temas que todos nos interesan, de tema de notaría. Y pues muchas gracias a todos por conectarse. Pues que tengan buenas noches. Gracias. Nos vemos. Hasta luego.